Céspedes, gracias a los amables compañeros. Aquí presento a los amables oyentes de la Z101. El presidente Danilo Medina va a dirigirse al país mañana a las 8 de la noche. Hoy prácticamente se duplicó la cantidad de casos de coronavirus en la República Dominicana y ya se registró la primera muerte por esta causa. Es seguro que el presidente, luego de haber reunido al Consejo de Estado, es decir, a todos los ministros y funcionarios importantes de su gobierno, para analizar la situación del coronavirus, es seguro que mañana va a hacer en su condición de jefe del Estado anuncios importantes en cuanto a medidas restrictivas para tratar de contener la propagación de este virus en la República Dominicana, como han hecho otros países. La República Dominicana tiene una dependencia importante en su economía de los servicios. Esta es una economía de servicios a través del sector de zonas francas, a través del sector turístico, a través del comercio, a través de otras áreas. Telecomunicaciones. Entonces, nuestra economía tiene un sustento importante en el servicio. Pero aparte de eso, nuestra economía tiene un 56 o 57% de los actores, de las personas que trabajan, de los más de 4.200.000 personas que trabajan en la República Dominicana, el 56% son trabajadores que están en la informalidad. Muchos de ellos son profesionales que trabajan en la informalidad, pero muchos de ellos son también chiriperos o personas que están en la informalidad laboral, mano de obra no calificada, choferes de carro público, que si trabajadores de construcción, que si trabajadores por cuenta propia de algunas otras áreas, de oficios manuales. Entonces, aparte de eso, tenemos una alta incidencia del comercio. Entre las medidas que posiblemente tome el gobierno de la República Dominicana estarían las que se han estado tomando en otros países, lo cual no ha de sorprendernos, como la suspensión de la docencia, tal vez por un tiempo determinado, en cuanto a la variación del año escolar en la educación preuniversitaria y en la educación universitaria. En la educación universitaria eso no es tan complicado porque se pueden establecer mecanismos de impartir docencia a distancia a través de las redes, de la comunicación electrónica, y eso no sería complicado. Sin embargo, en la educación preuniversitaria, la primaria, intermedia, esto sí podría causar una situación incómoda porque la suspensión de la docencia, no estoy diciendo que eso vaya a ocurrir, pero la suspensión de la docencia tendría que ir acompañada en parte de la suspensión de determinadas actividades laborales. Porque si no, entonces tú tendrías un paquete de niños en sus hogares que no tendrían que los atiendan porque tal vez sus mamás están trabajando, o sus abuelas, o sus papás. Entonces, ahí tú tienes una situación que pudiera ser también complicada. Pero también está la necesidad posiblemente de suspender las actividades laborales en determinados establecimientos, tal vez reducir la cantidad de gente que pueda estar en restaurantes o que pueda estar en bares si no se cierran estos bares, o que puedan estar trabajando en recintos cerrados, principalmente el sector de las zonas francas. Y eso implicaría entonces la suspensión de trabajadores. Suspensión de trabajadores porque las empresas no pueden prescindir de sus trabajadores y pagarles sus prestaciones laborales, porque eso representaría un costo laboral extraordinario. Entonces, la suspensión de trabajadores implica que está bien, tú no vas a perder tu empleo, pero te irías para tu casa sin trabajar y al mismo tiempo te irías para tu casa sin trabajar y sin cobrar. ¿Y qué implica para un padre de familia, para una madre de familia, durar un mes sin recibir su salario? Puede ser entonces que tenga el gobierno que también aplicar el mecanismo de posposición de pagos de tributos para las empresas o para los empleadores y al mismo tiempo asignación de una especie de subsidio laboral, salarial, temporal para determinados trabajadores, que se les reduzca su horario, que se les reduzca sus días de labor. Pero aparte de eso, tú tendrías también una situación difícil, tomando en cuenta que este país es un país de dominicanos desobedientes, porque entonces habría que activar de manera organizada a los órganos de seguridad, los militares, los policías, para hacer que se cumplan determinadas medidas en caso de que lleguemos al extremo de tener que aplicarlas. En fin, a lo que quiero hacer referencia es a que cualquiera de las medidas,
parecidas a las que se están tomando en otros países, que se apliquen en la República Dominicana como forma de prevenir o de evitar la propagación, la extensión, la ampliación de los casos de coronavirus en el país, pues tendría un costo social y económico elevadísimo. Elevadísimo. E implicaría un sacrificio para el gobernante de turno, que en este caso es el presidente Danilo Medina, que cualquiera no quisiera tener que asumir. Yo se lo digo con sinceridad. Me imagino que los presidentes de América Latina, por no decir los de países desarrollados como Europa, en este momento deben estar en una posición muy incómoda en cuanto a la necesidad de asumir decisiones. Fíjense que hoy hubo una reunión del Consejo de Estado. Seguro ahí se planteó en esa reunión cuáles son las medidas que hay que tomar. Y yo me imagino que el presidente dijo, mira, déjame tomarme 24 horas para yo respirar y más o menos sopesar esto. Porque eso no es una decisión fácil. Cualquier decisión que se vaya a tomar en cuanto a restricción de actividades laborales, de actividades educativas, de actividades de las personas en sentido general, es una decisión difícil para cualquier gobernante. No solo por las consecuencias sociales que esto tiene, sino también por las consecuencias económicas. En tal sentido, yo quisiera que nosotros sigamos actuando con la madurez que lo hemos venido haciendo hasta ahora. Porque en efecto hemos actuado con mucha madurez, y cuando digo nosotros me refiero a nuestra clase política, me refiero a nuestra clase empresarial, me refiero a nuestra clase profesional. Aquí, afortunadamente, no ha habido ningún tipo de manifestación de interés de sacarle provecho coyuntural a la situación que se avecina en cuanto a la administración del coronavirus en el país. Y ojalá que sigamos actuando con esa madurez. Y qué bueno que nosotros tenemos en la oposición política a personas que han estado en el gobierno y que han tenido que enfrentar crisis en el gobierno porque saben entonces lo difícil que es eso. Qué bueno que tenemos a Leonel Fernández en la oposición política, aunque disgustado con el partido que está gobernando en este momento. Qué bueno que tenemos a Hipólito Mejía en la oposición política, en el Partido Revolucionario Moderno, y en ese partido a la cantidad de hombres y mujeres que le acompañaron en el gobierno que él dirigió del 2000 al 2004, donde tuvo que enfrentar una crisis, en ese caso una crisis económica. Porque entonces son personas que saben lo que es estar en los zapatos de un presidente de la República cuando le toca tomar decisiones difíciles para la población, difíciles para la administración del Estado. Y esa parte sí es verdad que no se puede politizar. Y esa parte sí es verdad que hay que enfrentarla de manera sosegada, de manera aterrizada, exhortándole a nuestra población que sea obediente y que trate de hacer el sacrificio de adaptarse a cualquier tipo de decisión que se tome en procura de contribuir con el bienestar de la población en sentido general. Qué bueno que tenemos un sector comercial tan maduro como el de las grandes cadenas comerciales de supermercados, que ya han manifestado mediante comunicados oficiales su interés de garantizar el suficiente abastecimiento de los productos que comercializan, sin permitir que haya especulación en cuanto a los precios, en cuanto al acaparamiento de determinados bienes que van a ser de demanda masiva, tal vez de forma cotidiana, pero que posiblemente aumente su demanda de manera coyuntural por las situaciones que pudieran venir a partir de mañana. Y digo que pudieran venir a partir de mañana porque el hecho de que importantes funcionarios de este gobierno reúnan a toda la prensa nacional en el Palacio para decir mañana el presidente va a hablar, es porque lo que va a decir el presidente no es sencillo. Porque si no, eso se lo hubiera dicho Rodríguez Marchena. Señores, miren, el presidente va a hablar mañana, ya ustedes saben. Pero fue una rueda de prensa de alto nivel, Yulisa. Una rueda de prensa de alto nivel, pero tú no viste quiénes eran los que estaban ahí. El gobierno entero. El gobierno entero. Y quien habló fue el secretario de Estado de la Presidencia, que es el funcionario más importante que tiene el Palacio. Para decir, miren señores, mañana a las 8 de la noche el presidente va a decir, va a anunciar unas medidas. Dijo algo más que creo que es importante.
Esteban, a propósito de tu comentario, que es importante resaltar, aunque sea en nuestros últimos minutos, el secretario de la Presidencia dijo que los funcionarios civiles y miembros de las Fuerzas Armadas se van a estar acercando casa por casa para informar a la población de las medidas necesarias para protegerse a sí mismas y que se va a empezar una campaña educativa por todos los medios para que la gente aprenda o entienda sobre la protección. Esto puede tener muchas vertientes y es que si vamos a llevar, me imagino que ellos irán artillado, armado, con careta, con de todo, porque también... Sí, porque se si convierte vamos, en un tema de un peligro de propagación si van casa a casa. claro, no. Pero también habla de lo serio que se está Propagación, tomando esto. pueden contagiarse ellos, Sí. llevarlo a sus centros, a su centro de mando, Lo cual empeoraría la llevarlo a situación. sus familias y además seguir contagiando las personas comunitario. que ellos van a seguir Tienen viendo. que ir lo suficientemente bien equipados. Pero si esa es la medida que se ha tomado, Oscar, Han de ir Esteban, con trajes de protección. José Luis, eso te absoluta. dice que entonces, como tú dices, Esteban, las medidas que se van a adoptar son fuertes. Yo creo que el casa a casa, con el debido respeto, porque yo no tengo la información a mano que tiene el gobierno, lo sé. Pero pienso que el casa a casa es una medida que se usa en otros países en entornos muy rurales. Los entornos citadinos, los entornos más urbanos. Hay que decirlo, la penetración de los medios de comunicación masivos son muy fuertes. Pero, Sí. insisto, eso soy yo que no tengo la presión, como muy bien decía Esteban, lo reconozco, que tiene un gobernante sobre sus hombros. Sí, pero a mí me preocupa ese el tema de que ya hoy, con lo que anunció el ministro de Salud Pública, es evidente que ya hay contagio comunitario, ya hay circulación comunitaria del Sí, virus. claro. Se supone que está controlado, pero Pero más que decir que es evidente, esperemos que sea oficial. No, pero es que él lo dijo. Bueno. Por lo menos Porque dijo al que- ser, no al, dijo al haber comunitario, casos pero sí local. Sí, Del sí, caso local, local. porque eso es El comunitario. local porque ya gobierno hubo, comunitario. ya hubo Sí. transmisión de un afectado a uno. Sí. De un Pero, afectado la a afectación otro. original es igual de una persona que vino de fuera. Comunitario Bueno, sería pero si comunitario dentro cuando ya de... tú tienes, sí. Exacto, si dentro de un lugar específico de Que no nuestro hemos llegado mapa. a ese nivel. No pero hemos llegado, hay esa es la un fase brote. 3. Próximo nivel. Esa es la fase 3 Sí. y de la propagación del virus. Y ese es el peligro que podemos correr si esto de ir casa a casa no se hace con el debido cuidado. Yo insisto que eso debería limitarse a aquellos lugares donde usted tiene la certeza por aislamiento, por pobreza, por lo que sea, de que los medios no tienen una penetración efectiva. Los medios de comunicación me refiero. Bueno, mientras tanto, a la gente que tome las medidas de lugar, las mismas que se le han dicho desde todo momento. Tenemos 100 casos en observación, 25 pruebas pendientes y 21 casos en total de coronavirus en República Dominicana. Esto no es para entrar en pánico, pero sí para cuidarse y para mantener la higiene suya, de su hogar y de los suyos.